Ahora vamos a hacer lo que son multiplicaciones con fracciones igual. Estas son mucho más sencillas, afortunadamente, porque no requieren que tengan el mismo denominador, por ejemplo, para hacer la operación, como en el caso de las sumas y las restas. Estas son directas, son muy sencillas. Lo único que se tiene que hacer es, si tenemos una fracción, por ejemplo, 2 quintos, y la queremos multiplicar con otra que sea, como en este caso, 3 cuartos, lo que tenemos que hacer es solamente multiplicar los numeradores, en este caso 2 por 3, ¿sí? Es 6, y ese va a ser el denominador del resultado, digo, el numerador del resultado. Y para el denominador nada más multiplicamos los denominadores, en este caso 5 por 4, que el resultado sería 20. ¿Sí? Es todo lo que tenemos que hacer para una multiplicación. Bien, ahora si quisiéramos, si tuviéramos más factores, por ejemplo aquí tenemos 3 factores, ¿sí? Acuérdate que factor se le dice a cada elemento de la multiplicación. Aquí se están multiplicando 3 factores, el 2 quintos, el 3 cuartos es otro factor y el 1 medio es otro factor, y al resultado se le llama producto. En este caso que son 3, pues igual, así de sencillo, multiplicas 2 por 3 y por 1, 2 por 3, 6, por 1, 6. Y los denominadores, 5 por 4, 20, por 2, 40. Y el resultado es 6 entre 40. Ese sería el resultado de la multiplicación de esos 3 elementos. Bien, ahora un caso que se les confunde mucho, cuando por ejemplo te piden que multipliques dos factores donde uno de ellos es un entero. Por ejemplo, 2 quintos multiplicados por 3. Si yo multiplico esto, es equivalente a que observes que 3 enteros equivalen precisamente a 3 enteros. Lo podemos escribir de esta manera. 3 con un denominador de 1. Si tú divides en la calculadora 3 entre 1 te va a dar 3. Entonces, igual podemos poner el 3 así, o lo podemos poner ese 1 que aunque no nos sirve de nada aparentemente, ¿sí? Porque 3 entre 1 sigue dando 3, pero te ayuda a saber qué tienes que multiplicar para obtener el resultado. Por ejemplo, aquí 2 por 3 da 6, y aquí 5 por 1 da 5, y ese sería el resultado, ¿sí? Nada más es para que te recuerde que tienes que multiplicar el 2 con el 3, y el 5 lo tienes que multiplicar por 1, que equivale a no multiplicarlo, simplemente a pasarlo igual. Así es que si tú quisieras multiplicar por 3, nada más, si no quieres ponerle el 1 abajo, nada más acuérdate que el 3 es un numerador, que su denominador es 1. Entonces vas a multiplicar el 2 por el 3 y te va a dar el 6. Y el 5, como no hay con quién multiplicarlo, ¿sí? En realidad hay que multiplicarlo por 1, simplemente lo pasas igual. Y el denominador es 5. Pero para eso se le puede poner el 1 para que lo recuerdes. Eso les falla bastante a la hora de hacer operaciones. Veamos ahora las divisiones. En este caso, las divisiones son similares a las multiplicaciones. Son muy sencillas, tampoco requieren que los denominadores sean iguales ni cosas por el estilo. Lo único que tienes que hacer ahora es multiplicar cruzado. Es decir, aquí, para dividir 2 quintos entre 3 cuartos, lo que tienes que hacer es multiplicar el numerador de 1, el del este primer, fracción, ¿sí? El 2 lo vamos a multiplicar por el 4, así en cruz, y luego el resultado se va a volver a poner en el numerador, ¿sí? 2 por 4 da 8, ¿sí? Y después multiplicar en cruz otra vez, 5 por 3, 15, y ponerlo como denominador, 15. Es como una reglita que te podrías aprender. Bien. Ok, esta es otra forma de representar una división de dos fracciones. Aquí dijimos, vamos a dividir 2 quintos, ese es el dividendo, y lo vamos a dividir entre 3 cuartos, este es el divisor. Es como cuando por ejemplo, divides, por decir, no sé, otros números enteros, por ejemplo, 5 entre 3, ¿no? Vamos a ponerlo con este símbolo, entre 3. ¿Sí? 5 entre 3. El 5 sería el dividendo, este sería el divisor,
¿sí? En este caso, en vez de ser dos números enteros, estamos hablando de dos números fraccionarios. 2/5 es el dividendo y lo vamos a dividir entre 3/4, que es el divisor, ¿sí? 3/4. Ok, también otra forma de representar la división sería que dividamos así. Es decir, 2/5, esto es un dividendo, es el dividendo 2/5, que es el mismo de hace rato, 2/5. Lo vamos a dividir entre 3/4, que es el divisor, ¿sí? Y si te fijas, se acumulan las rayitas que simbolizan las divisiones. La rayita central es la principal. Así es que queda una fracción arriba dividida entre una fracción acá abajo. Se acostumbra a poner la rayita de en medio un poco más grande, nada más que aquí yo no la puedo poner con este software. La rayita que está aquí a medias de estas dos fracciones, ¿sí? Igual, el resultado se puede obtener aquí con otra reglita que te puedes memorizar. También conviene aprenderse esa otra, a veces se usa esta bastante. En esta se trata de que el resultado va a salir multiplicando los extremos, es decir, el 2, que está mero arriba, con el 4, que está mero abajo. 2 por 4 da 8 y lo ponemos como numerador. Y vamos a multiplicar ahora los que están en medio. Vamos a multiplicar los dos de en medio, ¿sí? Es el producto de los dos de en medio. 5 por 3. Y ese resultado se va a poner como denominador, ¿sí? Sería 15. Y el resultado da lo mismo que de la otra forma que estuvimos dividiendo. Las dos es conveniente que te las aprendas, son dos reglitas. Puedes regresar al video, ya sabes, si algo no te quedó claro. Bien, y hay otra tercera forma de hacer la división, que es utilizando lo que se conoce como el inverso. Vamos a ver eso también. A ver. Bien. La otra forma de hacer la división es la siguiente. Esta división la vamos a cambiar, la vamos a sustituir por una multiplicación de la siguiente forma. El dividendo se va a pasar igual, 2/5, ¿sí? La división la vamos a cambiar por una multiplicación. Y el divisor lo vamos a invertir. Vamos a encontrar el inverso multiplicativo, es el inverso de las multiplicaciones de 3/4. ¿Qué significa invertirlo? Su inverso significa que lo volteemos. El denominador lo cambiamos por el numerador, ¿sí? Los invertimos. Por ejemplo, aquí es 3 entre 4, lo vamos a cambiar por 4 entre 3, es decir, volteado, exactamente al revés. Aquí el 4 era denominador, aquí el 3 va a ser denominador. Nada más lo volteé, lo invertí. A este número se le llama inverso. Este 4 tercios es el inverso de 3/4. Son inversos estos dos, ¿sí? Entonces, lo cambiamos por su inverso. Y ahora, en vez de hacer una división, voy a hacer una multiplicación. Lo que hice nada más fue voltear el divisor, ¿sí? Y ahora sí, ya nada más multiplico. Y ya sabemos cómo hacer las multiplicaciones. Multiplicamos los numeradores, 2 por 4, y me da 8. Y multiplicamos los denominadores, 5 por 3, y me da 15. Y el resultado da exactamente lo mismo que de la otra manera. Con eso son tres formas de hacerlo. Y las tres son necesarias aprendérselas porque a veces se usan unas y a veces se usan otras dependiendo del problema. Ok, vamos a ver más claro entonces qué son los inversos, porque a veces también se confunden con esto, ¿sí? Por ejemplo, ok, suponiendo que tenemos esta fracción, 8 entre 15. El inverso de 8 entre 15 es muy sencillo, nada más lo volteamos. El inverso es 15 entre 8, ¿sí? Así de sencillo, es nada más voltearlo. Así es que si tienes esta fracción 8 quinceavos, su inverso es 15 octavos. Y al revés, si tienes la fracción 15 octavos, su inverso es 8 quinceavos, ¿sí? Nada más su inverso es voltearlo. Así que si tenemos 15 entre 8, 15 octavos, su inverso sería 8 quinceavos, ¿sí? Así, uno es el inverso del otro. Ok, si yo tuviera otra fracción, por ejemplo, 5 tercios, su inverso sería 3 quintos, nada más voltearlo. Igual, si tuviera 3 quintos, el inverso de 3 quintos es 5 tercios. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con lo siguiente? Que tuviéramos un 1 en el numerador. Tengo un quinto. ¿Cuál sería su inverso de un quinto? Pues el inverso de un quinto
sería voltearlo nada más, así es que sería 5 arriba y 1 abajo. Pero esto equivale a quitarle el denominador, ya no se necesita el denominador, así es que esto equivale a 5. 5 entre 1 da 5. Entonces, podríamos decir también que el inverso de un quinto es 5. ¿De acuerdo? De la misma forma, el inverso de 5 sería un quinto. ¿De acuerdo? ¿Cuál entonces sería el inverso del 8? El inverso del 8, pues equivale a voltearlo, pero ¿cómo lo volteamos? ¿Cómo se voltea el 8? Bien, recuerda nada más que el 8 equivale a una fracción. Ay, a ver. ¿Sí? Al 8 equivale a una fracción poniéndole un 1 abajo. 8 son 8 enteros, 8 entre 1, 8 enteros. ¿Sí? Así es que ahora sí se ve claro cómo se va a voltear. Es decir, que va a quedar el inverso, un 1 arriba y un 8 abajo. Es decir, el inverso de 8 es un octavo. ¿De acuerdo? El inverso de 8 es un octavo porque 8 entre 1 es precisamente 8. ¿Sí? Así es que el inverso de 8 es un octavo. Bien, los inversos tienen la siguiente propiedad, por eso se les llama inversos. O si tú multiplicas un número, por ejemplo 3 cuartos, por su inverso, 4 tercios en este caso, aquí si te fijas 3 cuartos es el inverso de 4 tercios, son inversos entre ellos. Si multiplicamos un número por su inverso, siempre te va a dar lo siguiente. Observa qué resulta al multiplicarlos. Si tú multiplicas 3 por 4 te va a dar 12, arriba, y abajo vas a multiplicar 4 por 3 y también te va a dar 12. 12 entre 12 siempre da 1. 12 entre 12 va a dar 1. Por lo tanto, el resultado de multiplicar cualquier número por su inverso siempre da 1. Y 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Es el elemento neutro de la multiplicación. ¿Sí? O de la división también, ¿no? De las multiplicaciones y divisiones. Bien, se les llama elemento neutro al número que no produce ningún cambio en el resultado de una operación. Que no produce ningún cambio en el resultado de una operación. Por ejemplo, si tú multiplicas el 7 por el elemento neutro de la operación que estamos haciendo, por ejemplo, aquí estamos multiplicando, y el elemento neutro de la multiplicación es el 1. Si tú multiplicas cualquier número, por ejemplo 7, lo multiplicas por 1, el resultado nunca va a cambiar, va a ser 7 otra vez. Si multiplicamos, por ejemplo, el número 10 por el elemento neutro por 1, nos va a volver a dar 10. ¿Sí? El elemento neutro no cambia el resultado. Igual, si dividimos, si hacemos una división, que la vamos a representar así, 10 dividido entre 1, también te vuelve a dar el mismo número, 10. El 1 es elemento neutro tanto de la multiplicación como de la división. El 1 es el elemento neutro porque no hace ningún cambio en el resultado. Ahora, ¿cuál es el elemento neutro en la suma? Por ejemplo, ¿qué número debo de poner aquí para al sumarlo que el resultado siga siendo 10? El elemento neutro en la suma es el 0. Si yo pusiera un 1, sí altera el resultado. 10 más 1 daría 11. Entonces, el 1 no es un elemento neutro en las sumas, ni en las restas. Si esto fuera una resta, también. A 10, si le quito 1, no me va a dar 10 otra vez, me va a dar 9. Y la idea es que dé 10. El único elemento neutro que hay en las sumas y en las restas es el 0. ¿Ok? Si a 10 le quito el elemento neutro que es 0, en las restas, en las sumas y restas, el elemento neutro de las sumas y restas es 0. Si le resto 0, me va a volver a dar 10. Si le sumo 0, me va a dar otra vez 10. Cualquier número, puede ser cualquier número, lo voy a representar con una X. Cualquier número que le sume 0, el resultado me va a dar otra vez ese mismo número X. Siempre. Esa es la propiedad del elemento neutro. Entonces, en las sumas y restas, el elemento neutro es el 0. Y en las multiplicaciones y divisiones, el elemento neutro es el 1. Parece una cosa muy sencilla, pero ayuda mucho en algunas simplificaciones de ecuaciones.